Hola chicos, en este vídeo vamos a aprender a derivar una de las funciones trigonométricas, en concreto la función tangente. Antes de continuar, os recomiendo que echéis un vistazo a la lista de reproducción Aprende a derivar. Aquí os dejo el enlace. En ella encontraréis vídeos con las derivadas de las distintas funciones. En la tabla de derivadas ya hemos visto vídeos de todas las anteriores, función identidad, función constante, exponencial, logarítmica, y ya hemos visto el seno y el coseno. Y por último vamos a ver ahora la función tangente. Antes de empezar con la derivada de la función tangente, quería recordar la identidad trigonométrica seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Estoy segura que todos habéis oído hablar de ella antes. Si dividimos tanto a la izquierda como a la derecha por el coseno cuadrado de x, vamos a ver lo que pasa. Divido seno cuadrado entre coseno cuadrado es tangente cuadrado de x. Coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1. Y a la derecha nos quedaría 1 entre coseno cuadrado de x. En la tabla de derivadas veréis lo siguiente. 1 entre coseno cuadrado de x es 1 más tangente cuadrado de x. Como vamos a usar esta igualdad en la derivada de la función tangente, quería que supieseis de dónde venía. Y viene nada más ni nada menos que de dividir entre coseno cuadrado de x la identidad trigonométrica. La derivada de la función simple tangente de x la podemos encontrar, debido a la igualdad que acabamos de ver, de dos maneras. Como 1 más tangente cuadrado de x o como 1 entre coseno cuadrado de x. Podemos usar indistintamente una u otra, la que más os apetezca o os convenga. Veamos algunos ejemplos con esta derivada. ¿Quién es la derivada de tangente de x entre el coseno de x? Como veis, es la derivada de un cociente, así que empezamos. Derivada del numerador. Ya que en el denominador tenemos un coseno, vamos a intentar poner esta derivada. La derivada del numerador es 1 entre coseno cuadrado de x por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar y por la derivada del coseno que era menos seno partido del denominador al cuadrado. Al haber puesto la derivada de la tangente 1 entre coseno cuadrado, se me va este cuadrado con este coseno de x y me queda en el numerador, por tanto, 1 entre coseno de x menos por menos es más seno de x por tangente de x partido de el coseno cuadrado de x. Seguimos simplificando. 1 entre coseno, seno y tangente. Tangente es seno entre coseno y seno por seno es seno cuadrado entre coseno. Así que tendremos 1 más seno cuadrado de x partido del coseno de x y todo ello entre el coseno cuadrado de x partido de 1. Si hacemos el cociente nos quedaría en el numerador 1 más seno cuadrado y en el denominador multiplicando coseno por coseno cuadrado es coseno al cubo de x. Si lo quisiésemos dejar todo en función del coseno cuadrado, menos coseno cuadrado de x partido del coseno cubo de x. Y nos quedaría 2 menos coseno cuadrado de x partido de coseno al cubo de x. La derivada de la función compuesta, la derivada de la tangente de f de x, será 1 más tangente cuadrado de f de x y todo eso por la derivada de la función f' de x. Y si lo ponemos de esta manera será 1 entre coseno cuadrado de la función por la derivada de la función. Y podemos usar tanto esta expresión como esta. Veamos la derivada de la siguiente función. Tangente de pi x cuartos.
Tangente de una función. Esta función es pi cuartos por x. Su derivada será... Vamos a hacerla de las dos maneras, tanto de esta como de esta. 1 más tangente cuadrado de la función pi x cuartos y multiplicado por la derivada de pi x cuartos, que es pi cuartos. La derivada de k por x es k. Otra manera hubiera sido aplicando 1 partido de la segunda expresión, coseno cuadrado de pi x cuartos, y por la derivada de pi x cuartos, que es pi cuartos. Veamos más ejemplos. La raíz de la tangente de x al cuadrado menos 3x. Esta función es lo mismo que tener la tangente de x cuadrado menos 3x, todo ello elevado a un medio. Así que es la derivada de la expresión potencial. Su derivada será 1 partido de 2 veces la raíz por derivada de lo de dentro de la raíz. ¿Y quién es la derivada de lo de dentro? Dentro tenemos la tangente de una función. Vamos a usar la primera definición. 1 más tangente cuadrado de la raíz de x cuadrado menos 3x. Y todo eso por la derivada de lo de dentro de la tangente. Y dentro de la tangente tengo x cuadrado menos 3x. Así que será 2x menos 3. Multiplicando. Y dejamos así la expresión. Más derivadas con la función tangente. Veamos con la propiedad 2. Seno de x por la tangente de x. Producto de dos funciones. Derivada del seno, derivada de la primera. Coseno. Por la segunda sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada de la tangente. Vamos a considerar esta 1 más tangente cuadrada de x. Podíamos haber puesto aquí también lo siguiente. En lugar de 1 más tangente cuadrado, 1 entre coseno cuadrado de x. Y ambas derivadas serían válidas, porque ya hemos visto que esto es igual que esto. Por último, haremos la derivada de un cociente. Con el siguiente ejemplo. E a la menos x medios partido de la tangente de pi x medios. Primera derivada. Derivada del numerador. E a la menos x medios por derivada del exponente. Menos 1 medio. Menos. Veamos un ejemplo con la propiedad 3. Que f de x sea, por ejemplo, menos 4 tangente de raíz de x partido de 5. ¿Quién es la derivada de esta función? Esta función se puede escribir como menos 4 quintos de la tangente de raíz de x. La derivada es k por una función. Luego su derivada es k por la derivada de esa función. Será menos 4 quintos por la derivada de la tangente de raíz de x. Estamos en este caso. Así que pondremos 1 más tangente cuadrado de la raíz de x y por la derivada de lo de dentro de la tangente por la derivada de raíz de x, que es 1 partido de 2 veces la raíz. Si agrupamos nos quedaría 4 entre 2 es 2 y nos quedaría menos 1 más tangente cuadrado de la raíz de x partido de 5 raíz de x. Hasta aquí todo lo necesario para que calculéis la derivada de la función tangente. Ahora os toca a vosotros practicar. ¡Ánimo!